Son las 8:40 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Los anunciantes dime a la pausa, está ya conmigo aquí en nuestros estudios Walter Albán, que ustedes conocen bastante bien. Él es director ejecutivo de Proética, una institución muy importante que trabaja justamente los temas de ética pública, políticas anticorrupción, que está siempre atento a promover y buscar el respeto y la defensa de las instituciones democráticas en nuestro país. Y además él en particular ha tenido varios cargos importantes, ha sido defensor del pueblo, ¿no es cierto? Una época donde la defensoría tenía un nivel de protagonismo y participación que dista bastante de lo que está sucediendo ahora, ministro del Interior, embajador ante la OEA. Es decir, ha tenido cargos importantes también en el ámbito estatal, por decirlo de alguna manera. Autor Walter Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, hay varios temas y quisiera yo, lamentablemente es muy difícil desvincularlo, iba a decir asuntos legales y después los políticos, pero los políticos están tan vinculados a lo legal o al ilícito a veces que cuesta mucho. Comenzaré por lo que hemos conocido el fin de semana y tiene que ver con la difusión que lo ha hecho el diario Correo el fin de semana de extractos que no se conocían de las conversaciones que sostuvieron Kenji Fujimori, otros parlamentarios cercanos a Kenji Fujimori y este señor Mamani, que claramente estaba, digamos, buscando, ¿no es cierto?, generar en esas conversaciones algunos dichos y ofrecimientos para después hacer lo que hizo, finalmente denunciar a estos parlamentarios. Se ha conocido, por ejemplo, yo diría tres cosas. Uno, que el indulto de Alberto Fujimori, si alguien tenía una duda, fue totalmente un canje, o sea, ya dice, eso lo hemos hecho nosotros por esta actitud, pero además le pide a Mamani que vote por la no vacancia o se abstenga, porque esa es la única manera de garantizar de que su papá no regrese a la cárcel, para decirlo en términos más coloquiales, porque dice, tú puedes ser parte de esta segunda etapa de defensa de mi padre, que es que, porque cree Kenji, que si entra a Vizcarra, él sí puede hacer y acatar lo que dice la Corte Interamericana y regresar a su papá a la cárcel. Ese primer punto, porque tengo otros dos que quiero preguntarle. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, creo que nos confirma lo peor de lo que sospechábamos. En efecto, aquí, sin embargo, más allá de quienes están en un lado o en el otro, creo que todos están francamente manchados por esta situación, y entonces es muy difícil poder decir que unos son responsables y los otros son inocentes, ¿no es verdad? Creo que esto marca el grado en el cual la política se ha, digamos, deteriorado, se ha convertido en algo francamente deleznable para el ciudadano, y pone en cuestión, digamos, cómo está regulado todo el sistema que permite que gente así llegue al Congreso, ¿no? Sí, el otro día conversando con Luis Johamovich, él tuvo una expresión que me parece, y fue tomada por otros medios también, que describe la situación: Montesino versus Montesinos, o sea, en el sentido de las prácticas en ambos lados reflejan un poco el origen de ese sector político, ¿no? Esto permite ver el grado en el que dañó, digamos, el sistema, la política, la institucionalidad del país, el gobierno del señor Alberto Fujimori, pues porque no fue que esto concluyó con que él se fugara al Japón. Creo que las prácticas que en ese momento se afirmaron como un modo de hacer política, bueno, lejos de haber sido erradicadas, se han ido sofisticando y estamos ante una proyección prácticamente de lo mismo, ¿no? Ahora, en el caso específico del indulto a Alberto Fujimori, esa podría ser desde su perspectiva causal, por ejemplo, para que desde el ámbito interno, inclusive sin esperar lo que diga la Corte al respecto, se pueda revisar ese indulto. Sin duda, siempre ha habido, digamos, la sospecha de que las cosas habían sido así. Lo que ahora tenemos es prácticamente la confirmación de que todo fue fraudulento. Por tanto, se podrían tomar iniciativas de oficio. Ahora, me imagino, sin embargo, que va a resultar más cómodo para quienes están ahora en la situación de decidir, esperar la decisión de la Corte Interamericana, dado que se sabe que este asunto está siendo ya examinado y va a ser resuelto en cualquier momento. ¿Qué usted cree va a ser, además tomando este último elemento, contrario a lo que hasta ahora se ha venido sosteniendo o se sostuvo en la época de Pedro Pablo Kuczynski sobre el indulto? O sea, que va a decir la Corte Interamericana que el indulto tiene que ser dejado de lado.
Tengo la impresión de que la Corte o resolvía de esa forma o eventualmente hubiera pedido que el gobierno peruano demostrara una serie de cosas que es imposible demostrar porque sabemos cómo fue ahora el proceso, y con la constatación que ahora se ha producido, mi opinión es que lo más probable es que diga que ese indulto es nulo, ¿no? De acuerdo. Doctor Walter Albán, quería preguntarle sobre algunas designaciones en particular y en concreto el de el señor Salvador Heresi en Justicia. ¿Por qué? Porque, digamos, tú no provocas una vacancia o empujas hacia una renuncia para poner como ministro de Justicia a alguien como Salvador Heresi, si es que la corrupción fue el motivo por el cual lo ha sacado, ¿no es cierto? Tengo la impresión de que ahí ha habido más bien un criterio de otra naturaleza. Pero ¿qué le parece el nombramiento de él en todos los temas que el Ministerio de Justicia maneja sobre derechos humanos y corrupción por un lado, y ahora que se ha conocido, por ejemplo, que ya el señor también completando su equipo nombró a su viceministro de Justicia, que es este señor Soria, que ha sido bastante cuestionado por estos días? Bueno, creo que ha sido una decisión un tanto desconcertante, ¿no? Porque estábamos muy, digamos, animados por lo que fueron los primeros anuncios del gobierno del presidente Vizcarra, cuando dijo que iba a priorizar la lucha contra la corrupción. Y si esto entonces es una decisión que esperamos no quede en el discurso, evidentemente al frente de un sector tan importante como justicia tendría que haber una persona pues que garantice que eso se va a trabajar a fondo y con las mejores posibilidades de un buen resultado. Creo que los antecedentes del señor Heresi ya lo ponen en cuestión, ¿no es cierto? Hay una serie de aspectos allí no esclarecidos de sus vínculos con el gobierno regional del Callao, con una serie de actividades que definitivamente nos hacen pensar entonces de que esta decisión ha sido manejada con mucha superficialidad y creyendo que probablemente no importa qué persona esté al frente, las cosas van a caminar por la dirección en la que se había anunciado. Nosotros estamos muy preocupados por este asunto y creemos de que esto amerita una vigilancia, digamos, muy próxima, muy cercana, para poner en evidencia cualquier circunstancia que pueda definitivamente truncar la posibilidad de luchar contra la corrupción, porque hoy día hay que reconocer la crisis que hemos venido atravesando en el país, la situación en la que se encuentra la política nacional, el Congreso de la República, cómo se ha afectado la gobernabilidad. Todo tiene que ver con corrupción, todo tiene que ver con corrupción. Entonces, si no hacemos algo en serio para luchar contra la corrupción, esto no va a mejorar, va a empeorar. Claro, ahora, pero digamos, salvo que suceda un milagro y el señor Heresi se convierta, vamos a tener una lucha anticorrupción, sobre todo impulsada al Ministerio de Justicia. Pero si es siguiendo un poco la descripción que usted hace, que yo coincido plenamente, daría la impresión que él va a ser una persona que va a tratar de administrar eso de tal manera de que no le genere problemas con otros sectores políticos que están muy cuestionados. ¿Qué de lo que hace el Ministerio de Justicia, por supuesto, bien administrado, podría significar una buena lucha anticorrupción, y si se hace mal, podría más bien dar cuenta de reveses serios? ¿En qué habría que prestarle atención a eso en el sector justicia? Bueno, es que prácticamente justicia tiene que ver con todo lo que se puede emprender para una lucha decidida contra la corrupción. En este momento, por ejemplo, nosotros esperamos de que el gobierno pida facultades delegadas para poder legislar en materia anticorrupción. Bueno, las iniciativas tendrían que originarse precisamente en quien ocupa dentro del Ejecutivo la función de una suerte de asesor legal, ¿no es cierto?, del presidente y del conjunto del gabinete. Pero decididamente lo más importante aquí también es que el sector justicia, o sea, todo lo que está comprendido en el ámbito jurisdiccional, mantenga su independencia, se respete esa independencia, porque eso es lo que está en juego, ¿no es cierto? Y entonces no sentimos de que allí se vayan a generar las condiciones para precisamente impulsar ese reforzamiento de lo que toca a la actuación de las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional. Pero por otro lado también
es fundamental atacar el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Lo hemos señalado en repetidas oportunidades. El Consejo de la Magistratura, conformado por varias personas que no deberían estar de ninguna manera en una responsabilidad de esta naturaleza y que más bien deberían estar respondiendo probablemente ante investigaciones judiciales, está haciendo designaciones muy peligrosas. O sea, esto nos puede llevar a que se controle prácticamente el Poder Judicial a través de gente que es promovida por este Consejo. Nadie le está poniendo atención a ese tema. ¿Diría usted que hemos, digamos, el llamado a prestar la atención a lo que pasa en el Consejo de la Magistratura da cuenta del accionar sobre todo de un sector de la política que ha cambiado de estrategia? Porque claramente antes era más abierta y más burda. Queremos bajar al fiscal de la Nación, queremos bajar al nivel del Tribunal Constitucional. Daría la impresión de que han pasado una segunda etapa. Y en esa segunda etapa le digo qué papel puede jugar el Consejo de la Magistratura y qué puede haber o pasar en el propio Ministerio Público, porque la Junta Fiscal le va a tener que elegir al reemplazo de Pablo Sánchez ahorita, en mayo. Tal vez ese sea el escenario donde ellos van a pretender ya buscar a alguien más afín. Creo que efectivamente ahí está el peligro, ¿no? O sea, nos aproximamos a cambios en el Ministerio Público, también en el Poder Judicial, porque al final de este año concluye el mandato del doctor Duvergé Rodríguez. Vamos a estar también ante la elección de un nuevo presidente de la Suprema y se vocean candidaturas que son muy peligrosas para el país y que tienen mucho que ver con decisiones del Consejo. Y solamente por una cuestión de tiempo, para que los oyentes puedan calzar, y hacia diciembre que tiene que suceder eso, ya los casos van a estar más avanzados y por lo tanto el Poder Judicial va a estar o va a tener en manos ya varios casos. Muchos de los casos que ahora, digamos, están concentrando la atención de la opinión pública, que están en el Ministerio Público, van a estar en el Poder Judicial. Pero creo que hay que ver con mucho cuidado el tema de, digamos, el Ministerio Público y no asumir mecánicamente de que ya concluyó el mandato del actual fiscal de la Nación y que entonces tendría que venir necesariamente... ¿Qué tendría que pasar? ¿Considera usted que se debería abrir la posibilidad de que él vaya a una reelección? Sin duda. Está prevista en el... Sin duda, es decir, la ley ha previsto de que puede haber un segundo mandato, ¿no es cierto? Y creo que en gran medida en este momento todo lo que ocurra en el Estado peruano dependerá mucho de cuál es digamos, el sentir de la ciudadanía, la opinión pública. La presión ciudadana debe ir o encaminarse por el lado de exigir que se tomen medidas que garanticen que este proceso de investigación y eventuales condenas hacia futuro no corre el riesgo de caer en manos de gente que no está, digamos, en capacidad de ofrecer esas garantías. Por tanto, en este momento es muy importante que examinemos la posibilidad de esa continuidad en el Ministerio Público y que pongamos todo el cuidado para que la presidencia de la Corte Suprema no recaiga en manos de gente que no nos brinda ninguna confianza, ¿no? Sí, por eso a mí, cuando algunos actores políticos que han tenido mucho protagonismo en estos temas en los últimos meses están como, digamos, con la voz baja en este asunto, entiendo, me pongo a pensar de que deben estar trabajando por otros lados para conseguir eso que más abiertamente no han podido, ¿no? Lo han venido haciendo ya y tenemos indicios claros de que esto no se está, digamos, pensando, sino se está ya de alguna manera conversando. Ahora, usted ha sido abogado en el caso del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Asumimos un grupo de abogados la defensa de los cuatro magistrados que estaban siendo objeto de una acusación constitucional. Ya, le pregunto esto porque el flamante viceministro de Derechos Humanos dijo en su momento, cuando se estaba discutiendo esto, que era una posibilidad que sacaran a 4 magistrados, ha dicho que el presidente de la Corte Interamericana viola normas elementales del sistema interamericano al adoptar medidas urgentes a favor de 4 magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, él claramente estaba a favor de la sanción y la institución de los 4 magistrados. Pero inclusive, en noviembre del año pasado, él dice que se hablaba mucho acá de dictadura parlamentaria y que la prepotencia del Congreso y todo. Y si esos discursos me motivaron a remitir hoy información a la Comisión Interamericana para que valoren que no se amenaza la independencia del Tribunal Constitucional aplicando procedimientos regulares cuando 6 de sus magistrados han prevaricado, violado la Constitución y la Convención Americana. Bueno, lo que indica es una ignorancia supina de este señor, pero creo que hay algo más peligroso. ¿A quién o para quién está actuando? Y creo que poner a alguien en una responsabilidad tan alta en el Ministerio de Justicia es una muestra más de por qué no confiamos en la gestión del señor Erezi, ¿no? Sí, porque es el viceministro de Derechos Humanos, o sea, él es el que tiene que a su vez sugerirle al ministro de Justicia cómo
acatar y qué se debe hacer frente al mandato expreso del sistema interamericano en este y otros casos. Sin duda, y por eso entonces esto definitivamente es inaceptable. Nosotros, yo creo que poco a poco se irá haciendo más evidente de que este ha sido un nombramiento totalmente equivocado y ojalá que se puedan tomar las medidas correctivas cuanto antes. Ahora, por el sector de donde viene el viceministro, no llama mucho la atención porque es de un entorno, digamos, de una gente muy vinculada, por ejemplo, entiendo que muy vinculado, entre otros, al señor Ernesto Álvarez, que fue presidente del Tribunal Constitucional y que fue uno de los defensores de la destitución de los 4 magistrados, porque él está involucrado en el caso, digamos, por el cual el Tribunal Constitucional actual en esos tiempos la han querido cuestionar. Efectivamente, pero el señor Álvarez debería ser más bien quien responda por las irregularidades que se produjeron en el año 2013. Sí, pues. Él mismo, y hemos escuchado aquí ¿no? los ¿no audios, sí, claro. El audio de una conferencia que él hace, me parece que en junio del año pasado, donde reconoce de que hubo una irregularidad y sin decirlo con todo detalle está prácticamente confirmando lo que fue nuestra denuncia al momento de defender, en este caso a mí me tocó defender al doctor Eloy Espinosa Saldaña, y creo que fue evidente que tanto el señor Álvarez como el señor Mesía hicieron lo posible por esconder que había un voto que no contaba, que era el de Vergara Botelli. Tanto así que el expediente quedó prácticamente encarpetado en el despacho de Mesía durante 234 días. Sí, pues. Y no se entregó sino hasta el momento que nombraron a los nuevos magistrados. Lo curioso es que cuando nombran a los nuevos magistrados, los casos pendientes, porque acá había una decisión pendiente de resolver a pedido del procurador Luis Huerta, entonces este expediente fue a manos del magistrado Sardón. Ajá. El magistrado Sardón lo tuvo con él 420 y tantos días. ¿Qué escondían? ¿Qué cosa es lo que pretendían evitar? Y claro, cuando esto salta y digamos los magistrados, los 4 magistrados votan, se ven obligados a resolver, se resuelva como correspondía, lo que debió abrirse fue una investigación a lo que había ocurrido el 2013 y también a la actuación que había tenido el magistrado Sardón. Claro. Lejos de eso, comienzan a gritar al ladrón, ¿no? O sea, comienzan a pretender que se vea como una actuación irregular la de los 4 magistrados y se les abre este proceso absurdo, ¿no? En materia por una acusación constitucional pretendiendo destituirlos a los 4. O sea, francamente, el mundo al revés. Ahora, daría la impresión de que lo que querían al no hacer, o sea, digamos, al Sardón, al no llevarlo al pleno para discutir este caso, que pasara desapercibido y por lo tanto que se quedara claro, la sentencia anterior, más, ¿no es cierto? Cuando a pedido de la Defensoría del Pueblo, entonces, cuando estaba Eduardo Vega a la cabeza, se plantea el Tribunal Constitucional ¿por qué no se resuelven una serie de situaciones que estaban pendientes, entre ellas este caso, ¿no es cierto? Quien ejercía la presidencia, que era el doctor Miranda en ese momento, pide todos estos expedientes, o sea, pide todos los pendientes que estaban distribuidos ahí, y ahí es donde salta este expediente que tenía más de 400 días retenidos. Eso es. ¿Qué hace el señor Sardón? Presenta entonces una ponencia para que se resuelva. Dice, bueno, ya resolvamos. Y su ponencia era para archivar. Claro, o sea, todo está perfecto. Pero cuando ya se había producido esta situación, entonces los otros magistrados piden el expediente y ahí es donde dicen, oiga, pero acá esto es una irregularidad, ¿cómo vamos a convalidar esto? Exactamente. Corrigen la irregularidad y por eso es que los pretenden sancionar, ¿no es cierto? Sí, doctor Walter, tengo que ir terminando y quiero preguntarle por otro asunto que Proética también trabaja mucho y tiene que ver con la ética pública. Y hoy día en el Congreso de la República estamos frente a, de verdad, yo creo cada vez, y esto lamento decirlo, un deterioro y digamos que el sentido común en materia del tipo de parlamentarios que no deberían estar ahí va creciendo, lamentablemente, ¿no? Pero estamos frente a la posibilidad del desafuero de 3 parlamentarios, Kenji Fujimori y 2 de sus acompañantes en este grupo que él conformó hacia finales del año pasado. Ahora salió el caso de la señora Yesenia Ponce, que la salvaron la semana pasada de la Comisión de Ética, y resulta que no solo los alumnos eran fantasmas, sus compañeros, sino ahora también los profesores. Hoy día se conoce más detalles del caso del señor Edu Vergara, que estaría vinculado, o está vinculado por lo menos a 2 personas que acaban de ser capturadas por transportar droga, querer transportar
una tonelada casi de droga al extranjero en papel reciclado, ¿no es cierto?, usando pintura que podían venir a las empresas de pintura del señor Vergara. Y en fin, digamos, ¿qué se hace con toda esa gente? Porque la lógica sería tienen que sacarlos, pero ahí viene la segunda discusión, ¿quiénes entran si los sacan? Porque ahí también hay una pugna entre Keiko y su hermano, por quiénes reemplazarían a esta gente, en torno a qué grupo se fortalecería en el Congreso. Sí, es lamentable, Glaxer, lo que viene ocurriendo, pero creo que ya esto no da para más, y lo que no podemos tampoco aceptar como una mejora es que se comiencen a sacar a unos para quedarse los otros. Exacto. Que tienen, como dije, tanta responsabilidad como ellos. Finalmente, son las propias organizaciones políticas las que irresponsablemente, ¿no es cierto?, han admitido en sus filas y han presentado propuestas de candidatura de gente a la que no han evaluado, no han, digamos, revisado, o peor aún, si lo sabían y los han llevado igual, entonces esa responsabilidad es mayor, ¿no es verdad? Entonces, no podemos detenernos a pensar de que esto se va a arreglar en el propio Congreso, o que a partir de lo que haga una comisión de ética totalmente desprestigiada. Proética denunció hace mucho tiempo a la congresista Yesenia Ponce, porque ella irrumpió en una sesión del gobierno regional de Ancash y se impuso, exigió que un tema que se iba a revisar, que permitía corregir una seria irregularidad durante la gestión de Waldo Ríos, quedara fuera de la agenda. Esto lo hizo prepotentemente y todo quedó filmado. Nosotros sustentamos en aquel momento ante la Comisión de Ética, ¿no?, todos los hechos que la hacían responsable y por lo cual debió ser sancionada. Eso, sin embargo, se archivó. Desde ahí nosotros nos dimos cuenta que esa Comisión de Ética no iba para ningún lado. ¿Qué se hace con esa Comisión de Ética? Desaparecerla. Yo creo que ya no podemos seguir pensando en comisiones de ética dentro del Congreso. Vamos a ver una fórmula para hacer un seguimiento ya no solo de los que están denunciados, sino del conjunto de los congresistas, porque como estamos pudiendo apreciar aquí, prácticamente, a ver, ¿quién había escuchado algo sobre este congresista Vergara? Pero lo que se ha denunciado es gravísimo, y las respuestas que él da, francamente, no son para ahora, pero estaría pensando usted, doctor Walter Albán, en algo que sea totalmente externo al Parlamento. Totalmente externo. Creo que hay que buscar un mecanismo ciudadano donde tengamos una posibilidad de ir evaluando uno por uno. Estamos pensando en algo a propósito de este tema en el Observatorio de Integridad con la Asociación Civil Transparencia, y donde estamos también con las universidades Pacífico y Católica. La idea es que podamos promover alguna instancia donde hagamos un monitoreo de uno por uno y donde tenga, digamos, donde haya base suficiente, pues que esto vaya al Ministerio Público. Por eso es tan importante que tengamos yo creo que al final, independencia, en un escenario como este, a quien hay que proteger es al sistema de justicia. Así es. Porque los políticos, así como están, y cada vez más involucrados en estos actos, van a protegerse desde la política, y ahí va a ser muy difícil avanzar, ¿no? Sí, y además en este momento lo que hay pues es una pugna entre, digamos, unos y otros, pero ninguno está libre de responsabilidad, ninguno tiene una trayectoria totalmente limpia que lo califique como para poder actuar. Doctor Albán, y aquí tengo que terminar, y todos diciendo que es a favor de la lucha contra la corrupción. No, por supuesto. O sea, todos, digamos, el cinismo ha llegado a un extremo increíble. Lo único que me interesaría señalar, esta semana, bueno, oficialmente es el día 13 y 14, se celebra en el Perú la 8ª cumbre para las Américas, y tiene que ver con la lucha sobre el tema anticorrupción. Nos visitan una serie de organizaciones, sobre todo de sociedad civil también, que suelen participar en estos eventos, Proética y otros capítulos de Transparencia Internacional. Vamos a desarrollar una serie de actividades. Yo les pido que estén atentos a estas campañas. Y por favor, que las personas que vengan a la convocatoria que ustedes hacen puedan pasar por acá para que nosotros la puedan conocer también. Tomo la palabra, Glaxer, porque sí nos gustaría eso. Muchísimas gracias, doctor Walter. Gracias también.